Vamos a hablar sobre la palabra zina, pero desde una perspectiva un tanto distinta, fuera de lo habitual. Para empezar, diremos que en el contexto coránico, zina aparece relacionado con una serie de conceptos o acciones. Se relaciona con la deshonestidad y el mal camino. También aparece como un precepto junto a no asociar a Dios, no acaparar la propiedad ajena y no oprimir o matar de forma injusta. También nos dice el libro que quien comete zina solo puede hacerlo con otra persona que comete zina o con un asociador, es decir, quien comete zina solo puede crear vínculos y tratos con alguien de su condición o con una persona que asocia a Dios. Tenemos que saber que el sentido básico del término casarse, que aparece en este lugar donde se habla del zina, es el sentido de formalizar un contrato o establecer un pacto con alguien. Ese es el concepto básico que encierra la palabra casamiento. Entonces en árabe se utiliza para más escenarios, no solo para el acto de casarse, sino para formalizar un contrato, establecer un pacto con otra persona. Si extrapolamos esto a una visión fuera de lo individual, es decir, a lo que sería una comunidad, se podría estar refiriendo también a que quienes cometen zina solo pueden asociarse o pactar con otros que son de su misma condición. Después vamos a explicar un poquito más este asunto. Lo vamos a ver de forma más clara. Y por último, el libro nos dice que esta gente que cometen zina tienen un castigo claramente estipulado. Cuando nos vamos al sentido básico, al concepto que entierra la raíz de la palabra zina, nos encontramos 4 conceptos. ¿Y esto por qué? Porque la palabra zina se puede construir desde 4 raíces distintas. El sentido básico de Zai, Alif, Nun, que sería una de ellas, es estado o condición despreciable y débil. Otra, Zai, Nun, Wa, tiene el sentido de estrechez, de oprimir. Zai, Nun, Ya, de montar sobre una cosa. Y Zai, Nun, Alif, de escalar o ascender por una montaña. Bien, estas raíces nos proporcionan una información que podemos dividir en 2 partes. Una sería la esencia de quienes cometen zina y la otra la forma en que actúan. Es decir, estas raíces nos enseñan que estas personas, estos individuos, son de una condición despreciable y opresora, que se dedican a escalar en la sociedad a base de montarse sobre otros, o dicho de otra forma, de explotar o aprovecharse de los demás. Por eso el Corán nos dice que zina debe ser castigada, pues guarda relación con la deshonestidad y el mal camino. Por eso se alinea este concepto en el Corán con el acto de asociar a Dios, acaparar la propiedad ajena y oprimir o matar de forma injusta. Por ello, quien comete zina es alguien que solo encaja y establece lazos con los que son de su misma condición. Esta visión del término zina, más genérica, se puede aplicar a muchísimos términos del Sagrado Corán. Por ejemplo, cuando hablamos de los extraviados, de los injustos, que leéis en las traducciones del Corán, ocurre exactamente lo mismo. Se puede hacer este enfoque desde las raíces que forman un término. No es raro
encontrar términos en el libro que están formados por 2 y por 3 raíces. Hay muchos de estos términos. El significado básico que nos aportan estas raíces, vemos que siempre cuadra y siempre nos da una visión que coincide con el contexto donde aparece el término que estamos analizando, el término que se forma con dichas raíces. Para darse cuenta de esto hay que profundizar un poco en el estudio, pero así sucede. Con esta forma de enfocar, de interpretar los términos, vamos a poder conocer rasgos y características de esas personas que aparecen mencionadas en el Corán, esos grupos. Al igual que vamos a poder conocer el efecto que provocan en su entorno o sociedad.